Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Qué bueno estar aquí siempre conectados para poder recibir la palabra del Señor que tan bien nos hace a nuestras almas, a nuestro espíritu. Quiero que compartamos hoy día nuevamente aquí segunda de Timoteo. Vamos a leer del verso 5 del capítulo 3. La semana pasada vimos todo el capítulo 3, lo leímos, pero ahora vamos a intentar desglosar algunas cosas. El verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dios bendiga y añada aún mayor gracia y bendición sobre esta palabra. La semana pasada hablamos acerca de que los postreros tiempos, estos tiempos serán tiempos peligrosos. Y dijimos que porque manifiesta el carácter de esos hombres, ¿no es cierto? Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Entonces eso nosotros lo vemos y lo vemos como un cuadro que cualquiera podría pintar de nuestro mundo, ¿ya? Porque el mundo está con estas cosas y es propio que ocurra. Pero el problema que me asiste con el verso 5 es que dice que esta gente que tendrán este corazón tendrán apariencia de piedad, ¿ya? Tendrán apariencia de piedad, ¿ya? Entonces eso quiere decir entonces, hermanos, que son personas que como lobos vestidos de ovejas, ¿ya? Gente que pareciera espiritual, pareciera que viven religiosamente bien, piadosamente bien, pero negarán la eficacia de ella, ¿ya? Hermanos, ¿qué significa esto? Que cada vez nosotros encontramos más gente que dice ser pero no son, ¿no es cierto? Que dice ser pero no son. Entonces, eso no corresponde porque cuando Dios viene al corazón, me gusta partir esta premisa, hermano, que Dios llama al arrepentimiento. Y el Evangelio, entonces, cuando llega, produce convicción de pecado, la gente se arrepiente y se convierte. Por eso hay cambio de vida, hay cambio, transformación. Entonces, cuando no ocurre eso, uno puede venir a la iglesia, puede estar con una Biblia bajo el brazo, puede hacer un montón de cosas, pero si no hay cambios, ¿de qué sirve? ¿Ya? Jesús dijo que nosotros que manifestamos nuestro amor por Él, obedeciendo su palabra. Ahora este texto dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque la vida piadosa, la vida que agrada a Dios, tiene que evidenciarse, tiene que mostrarse, tiene que hacerse evidente. Amados hermanos, y vivimos un tiempo donde hay muchas cosas que pasan en la vida y también dentro, ¿no es cierto?, del tema de iglesia, ¿ya? De iglesia. Hay un pastor que se llama David Guzzi y él habla de un pastor americano que lloró cuando estaba sepultando a dos ancianos de 90 años y descubrieron que había sido el autor del crimen.
Y no solamente eso, sino que ese hombre que predicaba, que hablaba y toda la historia, y que lloraba tanto porque parecía que era su propia familia, hermanos amados, él los había matado, y no solo eso, sino que lo había usurpado el dinero, y no solo eso, sino que también había tenido, ¿cómo se llama?, una comida después de saber que tenía muertas a dos personas. Entonces, esa piedad, ¿no es cierto?, no sirve de nada, ¿ya? No sirve de nada. El adulterio, todas esas cosas no sirven, no hay nada en eso, ¿verdad?, que muestre que somos cristianos. El cristiano vive para la gloria de Dios. El cristiano puede caer en un momento, claro que sí, hermanos, lamentablemente estamos en esta debilidad, pero no es para quedarnos en eso. Entonces, cuando quedarse en el pecado, quedarse en la maldad, hermano, es negar la eficacia de la vida piadosa. Entonces, si nosotros encuentra usted personas que dicen ser cristianas, que dicen caminar con Dios, pero viven contrario totalmente a una vida piadosa, dice: a estos evita, no compartas con ellos. Alguien dirá: pero qué legalista es el pastor, pero es lo que Pablo dice. Es lo que Pablo dice, no lo digo yo, es la Biblia la que lo dice, ¿ya? Porque, hermanos, las malas conversaciones, el mismo apóstol Pablo dice, corrompen las buenas costumbres. Si usted se expone a una enseñanza falsa, errada, contraria a la voluntad de Dios, entonces usted va a terminar corrompido. Eso sale en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces usted no puede, hermano, relacionarse con esas personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellas. Porque esto, dice, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, ¿ya? Estos son los que se meten en las casas. Barclay, un famoso comentarista bíblico, dice que con el cristianismo vino la emancipación de la mujer, ¿ya? Aunque el feminismo hoy día, que no sabe historia, obviamente, hermanos, está en contra del modelo judeo-cristiano, que es lo que nosotros proclamamos y declaramos y confesamos. Hermanos, sin embargo, no saben que antes, y especialmente en el mundo griego, la mujer era nada, y en el mundo judío tampoco, en el mundo romano tampoco, hermanos amados. Pero cuando viene la palabra, la mujer fue amancillada, porque la Escritura dice que somos iguales en Cristo. Ahora, dice Barclay que en ese contexto, en ese sentido, la mujer empezó a salir y empezó a relacionarse y empezó a tener deseo de ir por más, ¿no es cierto? Y está bien eso, pero cuando había eso caían fácilmente a veces en el engaño, ya en el engaño. Y uno de los engaños que había, hermanos amados, era el tema, ¿no es cierto?, de que por ese tiempo estaba empezando a florecer lo que se llama el gnosticismo o agnosticismo, donde la materia era mala, pero el espíritu era bueno. Entonces habían dos posiciones en relación a eso. Una de ellas, hermanos, que porque el cuerpo es malo, la materia es mala, entonces tú mortifica la materia, mortifícala, no le des nada bueno a la materia. Ahí vino el ascetismo en la iglesia, donde gente en la Edad Media principalmente se dice que vivían de tal forma, hermanos, que se alejaban de todo lo que podía traer alguna satisfacción a la carne. Y lo otro era darle libertad a la carne, libertad, rienda suelta a la carne. Entonces, en esto se piensa, hermanos, que estos que negaban la eficacia de la piedad, pero que mostraban piedad, mostraban, ¿no es cierto?, el mensaje, mostraban que podían ser maravillosos en esto, hermanos amados. Dice que las mujeres, al parecer, le abrían la puerta rápidamente de sus hogares, y hermanos, ahí pasaban toda suerte de situaciones de pecado, incluso los pecados carnales, fuera de sacar dinero y dividendo en relación a esto. Es lo que dice y explica un poco un comentarista, como digo, se llama William Barclay, ¿ya? Uno debía saber si en realidad es uno de los cautivos que mencionó Pablo.
¿ya? O sea, esos cautivos que van ahí, ¿ya? Entonces, nosotros debemos alejarnos de cualquier cosa así. Hoy día no existe tan abiertamente esto, pero uno se sorprende cuando a veces hay grupos sectarios donde los falsos maestros llevan y dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa mujer entregara a su hijo para ser sacrificado? Hace años atrás fue tan fuerte el tema de esto de Altares de la Luz aquí ¿cómo se llama ese lugar? Cerca de Villa Alemana, Quilpué, hacia la cordillera ahí, la cordillera de la costa, en Coyihuay, ¿no es cierto? La secta de Coyihuay. ¿Cómo es posible? Bueno, el engaño es eso, por hermano. El engaño. Entonces uno debe siempre, hermano, estar alerta, porque el engaño va a estar siempre golpeando la puerta de la iglesia. Siempre va a estar buscando seducirnos al engaño. Pero nosotros debemos estar atentos y hermanos, preparados para ello. Y una de las formas de estar preparados, hermanos, conociendo la palabra y conociendo a Dios, buscando la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dirá qué es verdadero y qué no es verdadero. También, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, es lo que debemos hacer. Llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrados por diversas concupiscencias. Entonces ahí donde dice como este hipnoticismo podía tener esta carga, ¿no es cierto? Decir, bueno, si tu cuerpo te pide algo, dáselo porque el cuerpo es malo, así que no hay ningún problema. Sí hay problema, porque Dios no solo quiere su espíritu, ¿verdad? Sin pecado, nuestro alma sin pecado, también nuestro cuerpo. Eso dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Está hablando de estas mujeres, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Uno tiene que llegar a un momento donde dice, esta es la verdad, de lo que conozco, Dios se ha revelado a mi corazón. En esto, amados hermanos, eso debe ocurrir en nuestras vidas, ¿ya? Nosotros debemos volver, creo yo, a la sencillez. Mire, a veces hay tanto deseo de cosas novedosas, de que Dios haga cosas, que de repente hay gente que cae en errores en esto, cae en errores. Y no estoy diciendo que Dios no va a hacer cosas, porque yo quiero que Dios haga, y creo que Dios hace milagros. Recién veía en la red ahí por ahí un milagro que lo estaban filmando, hay un niñito que estaba en silla de ruedas, estaba en los brazos de su papá más bien, con unas correas en sus piernas y muletas a su lado porque no tenía musculatura en sus piernas, y el pastor lo unge y el niño sale corriendo. Hace años atrás también lo vimos aquí, me acuerdo de eso, hermanos amados, pero cuando siempre quiero ver, siempre quiero experimentar, puedo entrar a escuchar cualquier cosa a veces. Por eso uno debe trazarnos y saber que lo que va a darnos la verdad es de la palabra del Señor. Eso dice Pedro, cuando dice, ¿no es cierto?, que él escuchó de la presencia de Dios la magnífica voz que declaró que Jesús era el Cristo. Dice, pero tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, la cual alumbra en un lugar oscuro, ¿ya? Entonces debe llegar el momento donde uno, hermano, está claro en lo que sabe, lo que conoce, lo que vive, lo que experimenta en el Señor, en la palabra de Dios. Y pone entonces contraste a esto, a estos maestros falsos, esta gente engañadora, ¿verdad?, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de estas, las cuales hay que evitar, no juntarse con ellos, no escucharlos, no buscar tocar algo de ellos. Y dice el verso 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Quiénes son estos Janes y Jambres? Medio extraño el nombre. Es lo que se, hermano, conoce y se piensa que fueron los magos, ¿no es cierto?, que estaban ahí junto al faraón
y que emularon, ¿verdad?, las señales, los que tiraron, cuando Moisés hace que la serpiente, la vara de él se convierte en serpiente y ellos tiran su vara y hacen lo mismo, pero la serpiente de Moisés se comió a la serpiente de ellos, ¿ya? Esos son los que se resisten, ellos buscaron hacer milagros, ¿verdad? Y hermanos amados, hasta que ya no pudieron hacer nada más, porque obviamente el poder de Dios es infinitamente mayor que cualquier poder del infierno, ¿ya? Entonces ellos no pudieron igualar los milagros de Dios, porque el Dios que adoramos es el Dios, es el Señor. Esta gente se oponía, ¿verdad? Se oponía a la obra de Dios a través de Moisés, resistieron a Moisés. Y dice, así también estos resisten a la verdad. Resisten a la verdad porque la verdad es liberadora, la verdad es transformadora, la verdad trae cambios. La verdad hace que las personas sean nuevas criaturas. El Evangelio, que es verdad, hace que el hombre sea transformado en una nueva criatura. Hombres corruptos de entendimiento, no saben, no conocen, hermanos amados, lo que hay, ¿no es cierto?, de verdad en el Señor. Corruptos de entendimiento, ¿dónde voy? Réprobos en cuanto a la fe, o sea, han reprobado el caminar por la fe, más no irán más adelante. O sea, llega un momento donde la falsedad es derrotada, donde es quebrantada, es aniquilada, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hay un momento donde se destruye todo el castillo, todo lo que había, hermanos, se destruye porque la falsedad no puede permanecer, se hará evidente que es así. Entonces, Pablo le habla a Timoteo, hermano, de estos hombres, el carácter de los hombres, y uno lo puede identificar plenamente con la gente de afuera. Pero cuando habla, que el verso 5 nos llama la atención, porque entonces dice que tendrán apariencia de piedad. La gente de afuera no tiene apariencia de piedad. Ellos disfrutan el pecado, la maldad. Entonces dentro de la iglesia, porque en la iglesia aparece la falsedad, eso dice Juan. Pero a esta gente hay que evitarla. Y hay que tener cuidado con quién y a quién usted le dice bienvenido a su casa. No quiero decir que ande sospechando de sus hermanos, no. Pero hoy día, hermano, incluso a través de las redes sociales y todo el asunto, a través de internet, uno puede abrirle la puerta a cualquier cosa e invitarlo a su casa con la enseñanza, con lo que puede estar escuchando. Entonces también tiene que probar lo que usted recibe. Usted tiene que comer primero en casa y después afuera, hermano amado. Y los comparan, esta gente dice que llegan a las casas para arrastrar a las mujeres, que no llegan al conocimiento de la verdad, y los compara con Janes y Jambres. Ahora, el verso 10 es algo tan interesante porque dice, pero tú has seguido. ¿Qué ha hecho Timoteo? Ha seguido a Pablo, sigue a Jesús, pero ha estado siguiendo a Pablo, ¿no es cierto? Pablo acaba de escribir al tipo de personas que amenazarán la tierra en los postreros días, y a los que Timoteo tenía que hacer frente en su propia época. Pero tú eres diferente, pero usted es diferente. Mostró que Pablo trazó una línea imaginaria entre Timoteo y los que eran gobernados por el Espíritu de los postreros tiempos. Hermano, tiene que haber una diferencia entre lo que es la iglesia y el mundo. Pero tú has seguido, ¿ya? Has seguido. ¿Qué había seguido Timoteo? La doctrina de Pablo, ¿ya? Tú has seguido. Significa que Pablo no enseñó solamente en un sentido académico. Timoteo aprendió esto porque había seguido cuidadosamente el ejemplo de Pablo. El mejor tipo de cristianismo no solamente enseñado, sino que también se atrapa al ver a otras personas vivirlo, y eso nos da también una responsabilidad a los cristianos que llevamos tiempo en el Señor, que tenemos que ser ejemplos dignos de ser imitados, por hermano. Que la gente vea que el Evangelio es real en nosotros, que llevo 40 años en Cristo, pero yo he crecido, ¿verdad?
no soy un niño, no soy un niño con rabietas, no soy un niño que no sepa nada, sino que he crecido en la fe. Eso es digno de ser imitado, ¿ya? Todo, hermano, comenzó con Timoteo tomando la doctrina de Pablo. Hermanos, lo que creemos determinará cómo vivimos. Lo que yo creo va a determinar lo que yo vivo. Si una persona vive y cree un evangelio liberal, va a vivir liberalmente. Que el pecado no lo puede afectar o que el pecado no va a hacer nada en su relación con Dios, va a vivir liberalmente. Pero contrariamente, una persona que cree que Dios lo está condenando por todo y por todo y por todo, hermano, y que merece hacer obras para Dios, esa persona se convertirá en una persona legalista, que vivirá en ese nivel juzgando y condenando a medio mundo. Pero si nosotros vivimos, ¿no es cierto?, la doctrina correcta, entonces vamos a vivir de una manera correcta. Lo que creo afecta mi manera de vivir, obviamente que sí, hermanos amados. Lo que creemos determinará cómo vivimos cada uno de nosotros, cómo vivimos, ¿ya? Entonces, Timoteo creyó, ¿no es cierto?, y siguió la doctrina que tenía Pablo. Y yo creo que eso es muy importante, hermanos, porque hay diferentes tipos de doctrinas también. Y alguien dirá, pero mi doctrina es bíblica, sí, la mía también. Entonces, en definitiva, hermanos, tenemos que ser lo más fiel posible a la interpretación escritural. Tenemos que interpretar correctamente la escritura. La palabra tiene una verdad, tiene muchas aplicaciones, diría yo, pero hay una verdad y esa verdad tiene que marcar nuestra vida. Pero tú has seguido mi doctrina, no solo mi doctrina, sino también dice que la conducta que Pablo tenía, ¿ya? Solo había cierta manera en la que Pablo vivió y Timoteo estuvo lo suficientemente cerca de él como para aprender y seguirla, ¿ya? Vivía ahí, se daba cuenta lo que tenía Pablo. Pablo no es una persona perfecta, como no hay ningún hombre perfecto en el nivel de Dios, pero obviamente que estaba más elevado que Timoteo, y Timoteo fue sabio al seguir la conducta de Pablo. ¿Usted sigue la conducta de él? Dice Hebreos, ¿verdad?, que debemos honrar a nuestros pastores, ver, ¿no es cierto?, cuál es el resultado de lo que él ha vivido, imitar su fe. A veces la iglesia, más que imitar, cuestiona, pero hermano, hay algo. Una joven llegó para irse a la iglesia de Antofagasta hace años atrás, recuerdo mi pastor me comentó, una joven, quizás llevaba 3, 4 años en el Señor, y viene y le dice al pastor esta frase como broche de oro, le dice además que yo no tengo nada que aprender de usted. ¡Wow! Hermano, eso es potente, porque mi pastor en esos años debe haber llevado, no sé, quizás 45 años convertido, más de 30 años en el ministerio, lágrimas, dolores, estudios, tantas cosas, hermano. Ser usado por Dios, y una persona, disculpe la expresión, una mocosa, no puede aprender de él. Eso está mal, ¿verdad? Hay algo que está mal. Uno tiene que ser humilde y tiene que aprender de la doctrina y de la conducta. No es perfecto quien está delante suyo, seguramente. Si es de Jesús te llama, menos. De otra iglesia, todos estamos creciendo, pero hay gente que nos lleva más a la delantera y podemos aprender. También dice que Timoteo siguió el propósito de Pablo. La vida de Pablo tenía dirección, tenía propósito. Él estaba dirigiéndose a un lugar y algo que estaba haciendo constantemente, hermano, que era llevar su apostolado a todas las naciones de la tierra. Y Timoteo entendió eso, y por eso va por el ministerio. Por eso Pablo recomendaba seguramente el ministerio a pesar de todo lo que le tocó vivir, todos los sufrimientos, todos los dolores, todas las situaciones complejas, pero Pablo estaba ahí. Dice Pablo que siguió entonces su propósito. ¿Dónde voy? Mi doctrina, conducta, propósito, la fe de Pablo. Timoteo tomó la fe de Pablo. La fe se puede compartir, ¿ya? En el sentido de que hay dos formas de ver la fe.
en el sentido de todo lo que creemos, ¿no es cierto?, como conglomerado de doctrinas. Eso no está hablando Pablo. Yo creo que cuando dice fe aquí, Timoteo está diciendo la capacidad que tenía Pablo de creerle a Dios y de moverse por la fe, ¿ya? Por la fe. Júntese con gente de fe y usted será una persona de fe. Júntese con gente incrédula que lo duda todo, que lo cuestiona todo, que lo critica todo y se convertirá en una persona así. Pero no es la gente que le agrada a Dios. La gente que le agrada a Dios es la gente de fe. Y Pablo era un hombre de fe. Por eso Timoteo lo imita y va con él y aprende de su fe. ¿Ya? Otra cosa, Pablo tenía longanimidad, que quiere decir paciencia con pequeñas irritaciones de personas y de la vida de una manera especial. Pero básicamente esa paciencia larga quiere decir longanimidad. ¿Ya? O sea, Timoteo seguía a Pablo, imitaba su fe, su longanimidad, su paciencia. Un hombre de Dios debe ser paciente, ¿o no? Paciente y tener amor. Amén. Amor. Tenía amor. Pablo poseía una fe que no cualquiera tenía y Timoteo quería tenerla. Pablo tenía longanimidad, una paciencia tremenda y Timoteo también lo necesitaba para estar en el ministerio. Conducir personas difíciles. Se dice que lo más difícil de conducir son animales, transportar animales, líquidos y personas. Y hermanos, a veces la tarea pastoral con las personas es compleja, es difícil. Pero hermanos, hay que tener, ¿no es cierto?, esa longanimidad, esa paciencia. Y tenía un amor que lo hizo destacar, ¿ya? Pablo tenía amor en su vida. Parece duro por momentos, pero Pablo está lleno de amor. Por eso Pablo dice, ¿a quién enferma y yo no lloro? Algo así por ahí dice. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me enojo, yo no me indigno? Era por amor que tenía todas esas cosas este hombre de Dios. Amén. Amor. Y después tenía paciencia. De nuevo dice, una paciencia más corta. Pero no solo paciencia, ya tenía Pablo, sino que Pablo estaba, ¿no es cierto?, y Timoteo imitado su paciencia, sino también sus persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Ya? Ahí está, hermanos amados. Pablo tenía, hermanos amados, esa situación compleja, difícil que le tocó vivir. Los que le sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Pablo le recordó a Timoteo las situaciones específicas en las que soportó persecución. En Antioquía, donde Pablo fue expulsado a la ciudad por predicar el Evangelio. Esta no es la Antioquía donde lo envían, sino que una Antioquía que se llama Antioquía de Pisidia. En Iconio, que era una ciudad vecina de Listra, de donde era Timoteo, y ahí casi lo apedrean, arrancan. Pero en Listra lo dejaron como muerto fuera después de haberlo apedreado. Ahí Pablo y Timoteo vio el sufrimiento de Pablo, hermanos amados. Entonces, Timoteo es testigo de todo esto. Timoteo sabe que Pablo no es un soldado de chocolate que se derrite en cualquier refriega. No, él permanece firme, fuerte en el Señor. Pero mire lo que dice acá, hermanos amados, y de todas me ha librado el Señor. Pablo no dice que no pasó nada, porque las piedras le cayeron, pero fue librado y se paró y volvió y entró y predicó la palabra del Señor. Hermano, ¿qué clase de cristiano, qué clase de hombre es este? Hermanos amados, en nuestro tiempo, cristianos alrededor del mundo están siendo perseguidos ahora, en China, en el mundo musulmán, en Rusia, en parte de Latinoamérica, parte de México, parte de Colombia. A pesar de que en Colombia hay iglesias muy grandes, pero en lugares de campo son perseguidos. Hermanos amados, también hay una persecución social por el credo, ¿verdad? Por lo que nosotros mostramos, por lo que somos. Los cristianos somos perseguidos por la misma razón por la que Jesús fue perseguido. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Si hay un cristiano vive, por eso Pablo lo va a decir más adelante, vive el Evangelio, vivimos en Cristo. No solo tenemos apariencia de piedad, sino que somos piadosos. Hermano, no le vamos a gustar a la gente. No le va a gustar a la gente. Porque con el árbol verde hicieron eso, que más con las ramas secas, dice el Señor. ¿Ya? Y por eso el verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo creo que usted quiere vivir, hermano amado, ¿cómo se llama? Hermanos amados, piadosamente, mostrar la piedad, mostrar que la vida cristiana es posible, mostrar que podemos vivir, hermanos, sin las normas del mundo, lejos de las normas del mundo, que podemos, ¿verdad?, construir diferente, que podemos perdonar, que podemos, hermanos, orar aún por nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Hermanos, si vivimos de ese nivel, en ese calibre de gracia y de bendición, lo que nos espera muchas veces va a ser confrontaciones. A veces esa confrontación parte en la familia, parte en el núcleo familiar, ahí. Ya yo recién escuchaba algo de un mensaje del testimonio del pastor tan usado en su tiempo, el pastor G. Ávila, y él decía que cuando se convirtió al Señor llevaba poquito y su esposa lo fue a esperar afuera de la iglesia y le dijo, si tú sigues con Cristo tienes que ir, yo me voy de la casa y me llevo a las niñas. Y él le dijo, bueno, si te vas quieres irte de la casa, yo no voy a cambiar a Cristo por nada, por nada. Por nada, el que me libró, el que me salvó, el que me perdonó mis pecados, el que me sacó, me parece que dice, de la depresión, él, hermanos amados. Entonces él dice, yo no lo voy a hacer. No es que no amaba a su esposa, no es que no amaba a sus hijas, y después se encierra a orar y a clamar hasta que Dios se revela a la mujer y es transformada y es cambiada por el poder de Dios. Pero tiene su lucha, tiene su momento de determinación, y muchos de nosotros hemos tenido que vivir así, en momentos cuando nos convertimos, cuando fuimos la primera generación de creyentes en nuestro hogar. Hermanos, nos tildaron de locos y cosas por el estilo, hermanos amados, pero llega el momento donde esa gente ve el testimonio. Perdemos amistades se pierden a veces por caminar con Cristo, porque ya no sigues el rumbo de ellos, porque ya no puedes participar con ellos, porque ya no puedes ir en el desenfreno que antes tenía, porque si quiero vivir piadosamente, si quiero vivir cambiado, transformado por el poder de Dios, decir que Jesús cambia y transforma todo, hermano amado, entonces yo voy a padecer persecución. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dios nos libre, hermanos, del error. Dios nos libre del espíritu de error. Dios no permita que caigamos en el engaño. Dios no permita, hermanos, que nosotros seamos personas que tengamos apariencia de piedad, pero por dentro somos lobos rapaces. No, líbranos, Señor, líbranos de eso. Antes seamos personas que estemos dispuestos no solo, hermanos, a creer en Él, sino también, si es necesario, padecer por Él, estemos dispuestos. Y que no a la menor refriega por ser cristianos, hermanos, porque te abandonó un amigo, te abandonó alguien, o en la casa se complicó la cosa, hermanos, entonces tú vas a volver atrás. No, tienes que permanecer fiel al Señor, caminando con Él, honrándole, glorificándole, porque a su tiempo Dios obrará, a su tiempo Dios te levantará, y a su tiempo esos que fueron contra tuya se levantarán para caminar aferrados al Señor. Creerán, ¿sabe por qué? Porque han visto tu conducta, han visto tu fe, han visto tu propósito, aunque no lo querían. Timoteo quería esto de Pablo, pero hay gente que no quiere lo que tiene, pero lo ven, lo palpan. ¿Por qué persevera? ¿Por qué sigue orando? Recuerdo, también hay un libro que se llama Hombre de Reino, y ahí el pastor dice que cuando se convirtió su papá dice que la mamá le hizo la vida imposible. El hombre tenía que orar cuando la mujer estaba durmiendo. Ya, leer la Biblia cuando la mujer estaba durmiendo, porque seguramente era un demonio.
pero perseveró, hasta que un día la mujer bajó del segundo piso y llega donde está el hombre y dice, problema, y ahí le dice, yo necesito lo que tú tienes, porque si con todo lo que yo te he hecho, tú sigues ahí, es porque lo que tienes es verdadero. Santo sea el nombre del Señor. Y el hombre dice, el pastor, no recuerdo el nombre que escribió ese libro, Hombre de Reino, dice él, si no hubiera sido porque mi papá permaneció ahí, nosotros seríamos como todos los drogadictos que están en la esquina del barrio donde nos criamos, seríamos quizás parte de los traficantes que hay ahí, pero Dios cambió nuestra historia porque papá fue capaz de vivir diferente. Papá fue capaz de sufrir y padecer insultos, humillaciones de parte de mi madre, pero no se soltó de la mano del Padre, no se soltó de la mano del Señor. Así debemos vivir, así debemos caminar, movernos, hermanos, no teniendo apariencia, sino siendo hombres piadosos, mujeres piadosas, que amamos al Señor por sobre todas las cosas. Es verdad, y yo recalco eso porque quizás soy el más débil de todos, hermanos amados, pero Dios es fiel y verdadero y Dios ha prometido llevarnos en victoria. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Medite en esta palabra, vuelva a leerla. Piense, hermano, que esta gente no estaba tan lejos dentro, sino que a veces dentro de la iglesia. Pero no queremos eso dentro de nuestra iglesia. Queremos que cada persona podamos vivir para la gloria de Dios. Te amamos, Dios del cielo, te honramos y te damos gloria a ti. Pido que tu gracia sea con nosotros. Pido que el poder glorioso del Espíritu siga obrando en nuestros corazones. Que tú derrames unción y gracia para vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y si hay luchas, podamos tener la fuerza que usted nos ha prometido para ir adelante caminando junto a usted. A usted damos gloria, a usted damos honor y a usted damos la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo fraterno. Dios les bendice a cada uno de ustedes.